Bien, en este cuarto video vamos a continuar hablando de lo que es la lesión celular. En este caso vamos a tratar la parte que corresponde a la lesión celular irreversible que va a conllevar a una muerte celular. En el video anterior habíamos visto las lesiones celulares reversibles, es decir, cuando un estímulo no era tan intenso y la célula podría volver después de un tiempo a un estado normal. En este caso, el estímulo va a producir una lesión que es irreversible, en la cual la célula sí o sí va a llegar a una muerte celular, que se puede dar o por necrosis o por apoptosis. Entonces vamos a hablar de esta lesión celular irreversible que está intrínsecamente ligada a la muerte celular. Cuando esta lesión celular irreversible se produce, se va a producir o bien una necrosis o bien una apoptosis, de la cual vamos a hablar más adelante. Comenzamos hablando de la necrosis. Esta necrosis va a producir porque hay una desnaturalización de las proteínas a nivel intracelular y hay básicamente una digestión enzimática de la célula. Las células afectadas van a presentar básicamente la incapacidad de mantener su membrana plasmática íntegra y las membranas a nivel intracelular también van a estar fragmentadas, con lo cual sus contenidos se van a extravasar, es decir, van a salir hacia el tejido en el cual se encuentran y van a estimular la inflamación. Entonces, la necrosis es básicamente un proceso netamente patológico, en el cual las lesiones han sido tan intensas que se ha producido una destrucción de las proteínas por desnaturalización, una digestión enzimática de los componentes de la célula y se ha roto la integridad de la membrana, con lo cual todos esos componentes han salido hacia el tejido y se ha producido una inflamación. La necrosis a nivel morfológico en la microscopía óptica va a presentar alteraciones tanto en el citoplasma como en el núcleo. A nivel del citoplasma vamos a ver que este citoplasma se va a vacuolizar, es decir, se va a llenar de pequeñas gotitas y va a aparecer apolillado. Va a haber un aumento en su eosinofilia y va a haber también en algunas ocasiones unas figuras de mielina que son básicamente unos acúmulos o masas de fosfolípidos que están arremolinadas. A nivel del núcleo se pueden producir tres tipos de patrones. El primero es la cariólisis, que sería básicamente una pérdida o disminución de la basofilia a nivel del núcleo, es decir, este se va a tornar más claro, menos pigmentado. El segundo tipo de alteración del núcleo que puede producirse va a ser la pignosis, es decir, el núcleo se va a tornar más pequeño, pero se va a teñir de forma más intensa. Y el tercer patrón que puede aparecer en un núcleo es básicamente una cariorrexis, que sería una pignosis, pero en la cual hay una fragmentación del núcleo, es decir, van a aparecer múltiples fragmentos de ese contenido de ADN que se está digiriendo, se está destruyendo. En cuanto a la necrosis, pero vista en microscopía electrónica, se va a poder observar de manera clara que hay las discontinuidades, es decir, las roturas a nivel de la membrana plasmática y de los orgánulos. Puede verse una dilatación de las mitocondrias, que van a tener unas densidades amorfas. Se va a ver figuras de mielina, que hemos mencionado que son características, aunque no patognomónicas. Y también se puede ver agregados de material, que son básicamente las proteínas desnaturalizadas. Esta necrosis se puede presentar como diferentes patrones. Entre estas vamos a tener la necrosis coagulativa, la necrosis licuefactiva, la necrosis gaseosa y la necrosis fibrinoide. Serían básicamente 4 tipos de necrosis o 4 patrones en los cuales se puede presentar la necrosis. El primero que vamos a hablar es la necrosis coagulativa. Esta necrosis coagulativa tiene la característica de que, a pesar del tejido estar muerto, va a conservar una arquitectura y una consistencia. Es decir, el tejido, a pesar de estar muerto, va a conservar más o menos
la estructura o la forma normal. La causa por la cual se da la necrosis coagulativa es una isquemia. En este caso, lo que se va a poder observar es que se alteran tanto las proteínas estructurales como las enzimas destinadas a destruir la célula y por tanto, si bien hay una muerte celular, no hay una destrucción total de los tejidos. Estas necrosis coagulativas se van a poder ver cuando hay una obstrucción de un vaso sanguíneo en cualquier órgano del cuerpo, excepto en el encéfalo, en el cual se va a presentar una necrosis licuefactiva. Una zona delimitada de necrosis coagulativa recibe la denominación de infarto. Aquí tenemos que hablar de dos términos, que serían la necrosis gangrenosa y la gangrena húmeda. La necrosis gangrenosa en sí no es un patrón específico de necrosis, sino que va a ser esta necrosis coagulativa, pero cuando se encuentra en una zona distal de una extremidad. Es decir, no es un patrón histológico o anatomopatológico, sino que simplemente es una denominación en base a su posición anatómica. Cuando esa zona de necrosis coagulativa, que está en una extremidad, en una porción distal, por lo cual se denomina gangrenosa, es infectada, se va a transformar en una gangrena húmeda. El segundo tipo de patrón de necrosis va a ser la necrosis licuefactiva. En este caso, la estructura del tejido ya no se va a mantener, sino que este se va a tornar básicamente líquido, viscoso, debido a la digestión de las células muertas. ¿Cuáles son las causas por las cuales vamos a ver una necrosis licuefactiva? Esta se va a dar en las infecciones, tanto bacterianas como micóticas, porque los leucocitos que van a acudir al proceso inflamatorio y infeccioso van a liberar enzimas que destruyen no solo a los agentes patógenos, sino también a las células que se encuentran en esa zona. Entonces lo que va a pasar es que ese material necrótico va a estar totalmente digerido, se va a tornar de una apariencia amarillenta cremosa y la vamos a conocer como pus. Es importante señalar que en el sistema nervioso central, por ejemplo en este caso estamos viendo la imagen de un segmento cerebral, si se produce por hipoxia, que normalmente en cualquier parte del organismo daría una necrosis coagulativa, aquí va a producir una necrosis licuefactiva. El tercer tipo es la necrosis gaseosa. El término gaseosa hace referencia a que se parece al queso, porque va a tener una apariencia blanquecina, un aspecto friable, y cuando tengamos una zona delimitada de necrosis gaseosa la vamos a denominar granuloma, que va a ser básicamente las células lisadas o muertas y fragmentadas que están en un segmento granular amorfo y rodeados de un proceso inflamatorio, de un margen inflamatorio que lo limita. Este va a ser característico de la tuberculosis. Tenemos también la necrosis grasa. Esta en sí no es un tipo de necrosis, sino que hace referencia a la destrucción de las células adiposas por la liberación de enzimas, que serían en este caso las lipasas del páncreas, que van a ir a digerir los lípidos en el parénquima pancreático y en la cavidad peritoneal. ¿Cómo se va a ver morfológicamente? Como áreas visibles de color blanco tiza debido a la saponificación de las grasas, que es básicamente los depósitos de calcio donde se encontraban los adipocitos necróticos, que van a dar una coloración basófila. El cuarto tipo de patrón de necrosis va a ser la necrosis fibrinoide. Esta es una forma especial de necrosis que se va a producir en los vasos sanguíneos cuando ha habido una reacción inmunitaria. Lo que va a ocurrir es que hay un depósito de los inmunocomplejos, es decir, de la asociación entre los antígenos y los anticuerpos que se van a depositar a nivel del vaso sanguíneo y a los cuales se va a sumar la fibrina, lo cual va a dar un aspecto amorfo y brillante
en la tinción de hematoxilina eosina. Entonces, antes de pasar a hablar de la apoptosis, que sería el siguiente tipo de muerte celular, vamos a hacer un resumen de las necrosis que hemos visto. Las necrosis pueden ser presentadas en patrones, que sería la primera, la necrosis coagulativa. La causa más importante es la isquemia o falta de irrigación. Cuando hay una zona delimitada de necrosis coagulativa se denomina infarto y se va a dar en cualquier órgano que ha sufrido isquemia, excepto en el sistema nervioso central, donde se va a transformar en vez de coagulativa en necrosis licuefactiva. La necrosis licuefactiva va a ser caracterizada porque los tejidos están digeridos, pierden su consistencia, van a tener la pus, que sería básicamente el tejido destruido y desvitalizado. La principal causa van a ser infecciones bacterianas y la otra causa va a ser una isquemia, pero a nivel del sistema nervioso central. La necrosis gaseosa va a ser un tipo o un patrón de necrosis que se produce por la tuberculosis y esa lesión delimitada se denomina granuloma. La necrosis grasa es básicamente no un tipo de patrón, no un patrón de necrosis, sino más bien una necrosis a nivel de un sitio. Lo característico son la saponificación de la grasa, que es decir, la combinación de lípidos con el calcio. Y la necrosis fibrinoide, que sería el cuarto tipo, va a ser debida a el depósito de inmunocomplejos y se va a dar a nivel de los vasos sanguíneos. Ahora pasamos a hablar de la apoptosis. La apoptosis va a ser básicamente una vía de muerte celular, pero en este caso es inducida y va a estar muy bien regulada. Es decir, una célula que ha recibido una lesión que no la ha destruido totalmente para producir una necrosis, pero que sí la ha dañado de forma irreversible y no va a poder repararse, decide básicamente suicidarse. En este caso lo que va a pasar es que esta célula que va a morir va a activar enzimas que van a degradar tanto el ADN a nivel del núcleo como las proteínas que se encuentran en el núcleo y en el citoplasma. ¿Qué es la diferencia de la necrosis? Que en este caso, en la apoptosis, la membrana plasmática queda intacta y por tanto no se produce una reacción inflamatoria. Todo lo contrario a lo que ocurría en una necrosis. Sin embargo, a pesar de que esa membrana plasmática quede intacta, va a sufrir alteraciones que la van a hacer reconocible por los fagocitos que van a ir a destruirla. En cuanto a la función que esta tiene, vamos a ver que esta apoptosis está presente de manera normal durante el desarrollo, incluso en la edad adulta, y va a servir para eliminar células que ya estén dañadas, no deseadas o envejecidas. Entonces, la necrosis era un proceso netamente patológico. La apoptosis, sin embargo, puede ser tanto fisiológica como patológica. ¿Cuándo va a ser fisiológica? Cuando permite eliminar células que ya no se necesitan, por ejemplo, para mantener un número estable de población en un determinado tejido. ¿Cuándo va a tener una función importante? Por ejemplo, durante el embriogenia, cuando tienen que desaparecer células en algunas partes del embrión en desarrollo. Cuando se necesita una involución de un tejido que depende de hormonas, cuando éstas ya no están actuando. También es útil para regular o eliminar linfocitos autorreactivos que producirían una enfermedad autoinmune y al final de una respuesta inmunitaria para que ésta no se salga de control. La apoptosis en situaciones patológicas se va a dar cuando ha habido una célula dañada que ya no puede recuperarse con la finalidad de limitar los daños que se están produciendo en los tejidos. Entonces va a ser importante cuando ha habido una lesión a nivel del ADN, cuando ha habido una acumulación de proteínas mal plegadas, cuando ha habido una muerte celular o infecciones en tejidos dependientes de hormonas, o cuando hay una atrofia patológica en órganos parenquimatosos tras la obstrucción de un conducto.